Leo, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Sobre todo desearte buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sobre todo muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese pedazo de like. He querido conectar con la energía del mar. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, toda la info por aquí, mis redes sociales. Y has tenido que ver este vídeo en el momento oportuno. Yo la vamos a canalizar por la persona que te gusta, por alguien que llega a tu vida, aunque aún no la hayas conocido. ¿Qué mensajes debes de recibir? Vamos a preguntarle a las cartas del amor, que son francesas. Me encantan estas cartas. Obviamente me vinieron de Francia. Vamos a ver, vamos a conectar con la energía del amor. ¡Wow! Dices mucho últimamente, o decías mucho antes, siempre nos quedará París. Yo te veo que vas a hacer un gran viaje con la persona que vas a tener una relación estable. Próximas semanas, próximos meses, de aquí a un año. ¡Wow! Yo te veo, sobre todo en los próximos días, mucha comunicación con la persona que te gusta. Yo te veo un acercamiento, citas, quedadas, conversaciones que vais a conectar más o vais a abrir más de corazón a corazón. Sois personas tímidas, pero que veo que poco a poco iréis como perdiendo esa timidez. Sois personas un poco más introvertidas. Pero no pasa nada, poco a poco la confianza, oye, va creciendo día a día. Sobre todo yo veo que muchos piropos entre vosotros, sobre todo por móvil, te irás soltando. Siento que sobre todo no vais a tener ningún encuentro sexual rápidamente, no. Siento de que con esta persona, despacio pero seguro, es decir, no le regales tanto a esta persona, no. Siento de que te lo tomarás con otra filosofía, más conexión espiritual yo veo. Yo veo una conexión también de vidas pasadas. ¡Wow! Incluso puede ser que ya hayas tenido algunos sueños premonitorios con esta persona. Siento que en el amor estás viendo este vídeo, pero tú igualmente ya sabes decir, vale, sí, yo sé que voy a tener próximamente una relación, pero yo te veo como más despreocupada, despreocupado, porque sabes que alguien interesante llega a tu vida. ¡Wow! Alguien que te va a dar tu lugar, te va a dar sobre todo seguridad, estabilidad, hogar, económica. No es una persona que esté mirando el dinero, no. Es una persona que sabe gestionar económicamente. Siento que le gusta mucho los libros de Robert Kiyosaki. A mí también me encantan. He escuchado y he leído también algún libro. Hace poco también me leí algún libro de él. Sobre todo es una persona que le gusta invertir, jugar con el dinero. Siento de que si quieres aprender más un poco de finanzas te invito a que compres el libro o que lo escuches, Padre Rico, Padre Pobre. Y los que te llamen la atención también. Aprenderán más cosas del dinero. Y es una manera que yo veo a corto plazo que vas a avanzar económicamente. ¡Wow! Vamos a ver tus energías para esta semana. ¡Wow! Siento de que tienes que tomar un poquito más el sol, aunque sean unos segundos, 5 minutos, que hagas tus manifestaciones a primera hora, aunque sea el atardecer. Pero que conectes con la energía
energía del sol. También el sol representa la energía de nuestro divino masculino, es decir, siento de que debes de volverte una persona más tajante, que no te tomen como el pelo. Siento de que a veces de buenaza te pasas y a lo mejor ahí siento de que a veces te cuesta decir no. Cuando quieres decir sí, quieres decir no, siento de que debes de trabajar. Por eso me sale el rey de bastos, ¿no? Debes de ser legal, pero poner límites, ¿no? Como aquí, ¿no? A mí el bastón este me representa poner límites. Que te llamen borde, pues que te llamen borde. Yo a veces también lo pasaba mal el decir no, pero... O una amiga mía siempre me decía, es que se me dice ya diré. Claro, es que prefiero decir ya te diré porque mejor no me apetece o sí o tengo otras cosas que hacer, ¿no? Antes era sonido en todos lados, ¿no? Pero entiendo que no me puedo multiplicar. Yo también tengo mi vida privada, mis cosas que hacer y todo, ¿no? Y yo también debo de canalizar, meditar, cuidar mis energías. Y siento que es lo que debes de hacer en estos momentos, tu salud mental. Siento de que a veces también no te sientas mal si te llega alguna propuesta, el decir no, porque siento de que el trabajo que has hecho intenso en los últimos meses, siento de que con esta propuesta que te llega, siento de que vas a como a retroceder. No siento de que vibre contigo. Y algo que esperabas, buenas noticias, una situación, se va a resolver, ¿eh? Tienes que también momento de ponerte en modo observador en una situación. No te quedes con la primera propuesta o la primera opinión, la primera opción. Siento de que tienes ahí como que investigar. Y si es algo de tema de salud, porque quieres cambiar, te aconsejo que investigues trabajos de Joe Dispenza, también de remisiones espontáneas, de gente que a lo mejor le han dicho no y se han curado. Trabaja mucho con la ley de la atracción, ¿eh? Verás resultados a corto plazo. Energías, wow. Siento de que hay una persona o varias personas que tienes una manera diferente de pensar, de actuar, ¿no? Y a veces siento de que tienes a una persona cercana que no le gusta cómo estás actuando, pero ¿sabes por qué? Porque ya no te puede manipular también, o ya no entras en sus situaciones o en sus conversaciones dándole la razón. Hay algo que has cambiado totalmente con esta persona, que le has puesto también barrera. Y está esta persona como ya contigo, a ver si te puede manipular, pero tú ya no eres esa persona. Siento de que hay amiga o amigo, sal de ahí porque no es tu vibra, no es tu energía. Y si es por circunstancias que ahora no puedes salir de ahí, llegará a corto plazo, máximo 6 meses, que podrás cambiar de lugar. Dejarás esta etapa un poco que no va contigo y podrás avanzar. Yo te veo una persona totalmente diferente en máximo 6 meses. Wow. Hay algo que dejas atrás, una persona, una situación que ahora mismo pues te es imposible. Y sobre todo ten algún hobby para desconectar o alguna quedada con tu mejor amiga, tu mejor amigo, sobre todo porque te vendrá bien invadirte un poco de esta situación y tomar mejores decisiones. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Recuerda regalarme mucho amor, mucho cariño, manita arriba, suscripción. Mis redes sociales por aquí, activa la campanita para que YouTube te pueda avisar, claro que sí. Suscríbete, regálame un like, te envío mucho amor, mucho cariño.
Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.